Saludos y bienvenidos a este resumen de noticias internacionales y de carácter de seguridad mundial para el día 11 de julio del año 2023. Comencemos. Durante el día de hoy, el portal de noticias Reuters publicó una entrevista que, a mi entender, crea serias dudas sobre la credibilidad de la cabeza del Departamento de Inteligencia Militar de Ucrania, llamado Kirilo Budanov. Este señor es el mismo que dijo hace unos días atrás que los rusos estaban localizando objetos parecidos a dispositivos explosivos en el techo de la planta de Zaporizhia. Budanov ahora dice que durante la rebelión de los mercenarios de Wagner Group, que un grupo de mercenarios llegó a la base fuertemente fortificada de Voronezh 45, a más o menos 160 millas de la frontera noreste de Ucrania. Esta base es donde alegadamente se almacenan diferentes tipos de armas atómicas. Según Budanov, los mercenarios de Wagner Group querían tomar posesión de las bombas nucleares que se conocen como mochilas nucleares o maletines nucleares. Y una vez obtuvieran este tipo de armamento nuclear, tendrían un arma suficientemente poderosa para chantajear y hacer temblar a Moscú. Este señor no presenta ninguna evidencia para respaldar su acusación. Para mí, en el mundo de las mentiras de la guerra psicológica entre enemigos, la alegación de Budanov es para tratar de alimentar la desconfianza de Moscú hacia todos los mercenarios de Wagner Group. En toda esta crisis de los mercenarios de Wagner Group, todavía no se menciona el nombre del socio de Prigozhin, el teniente coronel Dmitry Wagner Utkin. Aunque es bien conocido de que ya Rusia ha utilizado bombas de racimo en Ucrania, que está documentado por diferentes fotografías, el general Shoigu aprovechó la oportunidad para decir que si Ucrania usa bombas de racimo, entonces Rusia va a estar forzada a utilizar armas similares. Y olvida convenientemente que los rusos, según los reportes oficiales, indican que han utilizado bombas de racimo repetidas veces. Se reclama que por lo menos 10 de las provincias de Ucrania han vivido la utilización de bombas de racimo de Rusia. En un reporte de las Naciones Unidas del 25 de agosto del año 2022, se dice que ya las bombas de racimo rusas han sido utilizadas en Ucrania y que para esa fecha habían matado a 215 civiles y herido a 474 ucranianos. También durante el día de hoy se informó del asesinato del comandante de un submarino ruso de nombre Stanislav Rysky, mientras trotaba este lunes en la ciudad de Krasnodar, que queda en Rusia en la costa este del mar de Azov. Ya tienen a una persona en custodia que tenía en su poder una pistola con un silenciador. No se ha dicho si este asesinato está directamente ligado a la guerra en Ucrania. El día de hoy terminó con el lanzamiento de Corea del Norte de un misil balístico dirigido hacia las aguas orientales, o sea, hacia el este, donde está el mar de Japón. Hasta ahora no se han dado detalles de este lanzamiento, o sea, no se sabe exactamente qué tipo de misil balístico se utilizó, pero asumen que probablemente era un misil Hwasong 18, lanzado hacia el espacio, donde llegó a una altura de más o menos 3.730 millas, cayendo en el mar a 620 millas al este de las costas de la península de Corea. Se dice que este es el primer lanzamiento en los últimos 30 días, donde se cree que es una reacción por las actividades del ejército de los Estados Unidos en conjunto con el ejército de Corea del Sur. En Europa ya comenzó la reunión cumbre de la OTAN en Lituania,
donde hasta ahora se dice que la persona más destacada es el presidente Biden, al cual se le achaca el éxito que permite que Suecia se una a la OTAN. Pero por otro lado, como se ha mencionado antes, Estados Unidos está firme en la posición de que no es el momento para que Ucrania sea miembro de la OTAN. Y las razones de los Estados Unidos es que se requiere que Ucrania tenga un gobierno completamente organizado y que esté libre de combate activo con Rusia. Pero aunque no hay combatientes de la OTAN en Ucrania, como quiera, ese país se está beneficiando de los fondos provistos por la OTAN y por la Unión Europea. Y además se está beneficiando del armamento que se le está enviando, más el apoyo de inteligencia militar que se le está dando. Así que la única diferencia es que no hay soldados de la OTAN batallando en Ucrania contra los rusos, pero tiene todos los otros beneficios. Se alega también que en la reunión en la ciudad de Vilna, los 31 países que actualmente componen la organización de la OTAN desarrollaron una nueva estrategia o planes que son altamente secretos, que detallan cuáles son los países miembros que serán llamados a responder a un ataque desde los mares del Ártico, del Báltico, del Atlántico Norte, del Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Según prensa asociada, estos planes van a mejorar de una manera significativa la capacidad y preparación para disuadir y defenderse de cualquier amenaza. También se dice que los países se comprometieron a asignar y ejercer regularmente ejercicios militares con el fin de estar preparados continuamente en múltiples teatros bélicos. En las noticias que han salido al respecto, nunca se ha mencionado de que la amenaza es Rusia, pero se sobreentiende de que están hablando de Rusia y de China. También alegadamente el grupo se comprometió a apoyar a Ucrania en su presente guerra en contra del ejército ruso. Hasta ahora no se ha hablado de ninguna movilización dentro de los países de la OTAN para relocalizar el armamento nuclear que tienen varios países. Recordemos que le mencioné la semana pasada que Polonia estaba solicitando que se localizaran armas nucleares de la OTAN dentro de su país. Pero hasta ahora ninguna noticia indica de que este es un tema que se esté discutiendo en estos momentos. En Estados Unidos, el presidente Trump se expresó en contra de facilitarle a Ucrania bombas de racimo, algo que a nadie le debe extrañar porque él se opone totalmente a la presencia de Estados Unidos en esta guerra. El señor Donald Trump acusa al presidente Biden de estar llevando a Estados Unidos a la tercera guerra mundial con Rusia. Y los que tienen buena memoria recordarán que durante la administración de Donald Trump se decía que él nos estaba llevando a una guerra con China, donde China reaccionó acelerando su programa militar y anunció de que iba a subir su arsenal nuclear de 300 bombas atómicas a más de 1500. Hay personas que han planteado de que hay que dejar que Rusia haga lo que le dé la gana, porque hay que evitar a toda costa que Rusia y China formen una alianza, porque el Occidente necesita que Rusia no tenga vínculos con China. Y esta guerra está haciendo que los vínculos se solidifiquen. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Los lazos entre China y Rusia están solidificados desde hace muchas décadas atrás, porque hay muchos rusos en el este, en la frontera con China, que son asiáticos y están ligados a China por sus genes. En adición, los dos países tienen en común a los fundadores del comunismo y del socialismo, aunque practican las enseñanzas de forma diferente. Además, recordemos que Rusia vino en el socorro de China durante la Segunda Guerra Mundial
Y podemos ver claramente en su equipo militar cómo tanques, aviones y rifles tienen una gran similitud con el equipo militar ruso. Además, están tan ligados que tienen una frontera común que no está militarizada. Y a ninguno de los dos les importa cuántas bombas atómicas tenga el otro, porque son gobiernos amigos. Así que son un matrimonio desde hace tiempo. Mientras tanto, en Puerto Rico hemos tenido la visita de 2 embarcaciones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, donde una de ellas fue el USS New York y la otra fue el USS Detroit, donde cientos de personas fueron a fotografiar estos navíos. Y simultáneamente en la isla de Cuba el gobierno está protestando por el ingreso de un submarino nuclear de Estados Unidos que atracó en la base de Guantánamo. Según la agencia de noticias española EFE, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la presencia de este submarino como una escalada provocadora de los Estados Unidos, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen en estos momentos. Y cito: la presencia allí de un submarino nuclear en estos momentos obliga a cuestionar cuál es la razón militar del hecho en esta reunión pacífica del mundo, contra qué objetivo se dirige y qué propósito estratégico persigue. Cierro la cita. El gobierno de Cuba también expresó su rechazo a la presencia de la base militar en suelo de Cuba, la base de Guantánamo, y aparentemente exige que se le devuelva ese territorio al pueblo de Cuba. En otras palabras, este incidente ha servido como un catalítico para que Cuba exija que Estados Unidos cierre la base de Guantánamo y deje de utilizarla como base naval y deje de utilizarla como prisión para alegados terroristas fuera del territorio estadounidense. Deben haber muchas personas especulando de que este submarino nuclear que antes atracaban en Puerto Rico en la hoy cerrada base naval de Roosevelt Roads puede ser por el anuncio de una posible intención de China de abrir una base militar en Cuba donde soldados de China estarían entrenando con soldados de Cuba. Si yo me pongo a pensar como los locos, irracionalmente, pensaría que el gobierno de Cuba estaría dispuesto, en el caso que Estados Unidos abandone la base de Guantánamo, de ofrecerle esa facilidad a China o a Rusia o a ambos. Usualmente estos submarinos atracan en un puerto fuera de los Estados Unidos cuando necesitan provisiones, agua, alimentos, piezas para reparaciones, cuando van a recoger a una persona o tienen un marino a bordo enfermo, el cual no se puede tratar en la enfermería del submarino. También van en misión de proyección de poder, como lo hicieron la semana pasada en Corea del Sur, donde un submarino atómico atracó en uno de los puertos de Corea del Sur para proyectar el poderío nuclear de los Estados Unidos después de un incidente donde aviones de China y aviones de Rusia se acercaron a la zona de defensa aérea de Corea del Sur. Aparentemente este submarino estuvo en la base naval de Guantánamo desde el día 5 de julio hasta el día 8 de julio. En otros temas, en Israel todo sigue casi igual. El primer ministro Netanyahu parece que se olvidó de lo que dijo hace más de una semana atrás, donde indicó que se retiraba de su reforma judicial para quitarle poderes a los jueces de la Corte Suprema de Israel. Así que en estos momentos el Parlamento de Israel, apoyado por el primer ministro Netanyahu, continúan con su plan original, donde como reacción decenas de miles de israelitas se han tirado a la calle, donde prácticamente podríamos decir que hay un cuasi estado de ley marcial,
donde los manifestantes en contra de estos cambios, en contra de esta reforma, han paralizado calles y carreteras principales. En ciudades como Haifa, Tel Aviv, Petach, Tikva, Beersheba, Hod Hacharon y otros pueblos. Hasta el día de ayer, las autoridades habían arrestado a 71 manifestantes. Recordemos que todavía el Parlamento de Israel no le ha dado la autorización o el poder al ministro de Seguridad Nacional, al señor Ben-Gvir, para poder arrestar a cualquier persona sin tener evidencias y retenerlo por 6 meses sin tener que llevar la persona a un juicio. Si tuviera ese poder, imagínese los cientos, los miles de israelitas que estarían en estos momentos arrestados y en una cárcel. En lo que tiene que ver con los palestinos, continúan los encontronazos entre el ejército de Israel y palestinos, donde durante esta semana ya han fallecido varios palestinos a manos del ejército de Israel. Y estas fueron las noticias seleccionadas para el día 11 de julio del año 2023. Recuerde recomendar estos resúmenes de noticias, porque su recomendación es lo único que hace que este proyecto crezca. Gracias por los Super Thanks. Me da un like y nos vemos mañana en el resumen de noticias del 12 de julio. Hasta mañana.